Buenos días. Antes de iniciar con el evento, les solicitamos por favor poner sus celulares en modo vibración o en silencio para evitar la interrupción de las actividades. Muchas gracias. Bienvenidos a la Biblioteca EPM. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo día de actividades de Una Semana para TIC. Saludos también a quienes nos acompañan a través de la transmisión vía streaming por el Facebook de la Fundación EPM. Les recordamos que la programación completa pueden consultarla a través del sitio web www.bibliotecaepm.com. Igualmente, quienes están presentes en el evento podrán consultarla en los tótems ubicados en diferentes espacios de la sala y al ingreso de la biblioteca. Los invitamos a participar con su opinión y respondiendo las preguntas que hay en las paredes externas del túnel de ingreso. En las mesas de la sala encontrarán un adhesivo y marcadores para su registro. Además, les informamos que antes de finalizar cada charla, nuestro equipo logístico les hará entrega de un papel para formular las preguntas que hayan surgido sobre el tema expuesto por él o los conferencistas. Las personas que nos acompañan vía streaming podrán hacerlo como comentario en la transmisión. Este año, entre el 24 y el 27 de septiembre, la 9ª versión de Una Semana para TIC ha sido el espacio para dialogar sobre las competencias del futuro en el marco de la 4ª revolución industrial. El ser humano del presente se enfrenta a un futuro revolucionario. La 4ª revolución industrial plantea cambios importantes en todos los sectores. Las discusiones alrededor del tema han hecho énfasis en la búsqueda y apropiación de estrategias para tecnificar, acelerar y optimizar los recursos, impactando con ello la capacidad individual de gestionar el talento y las competencias humanas. Bajo este escenario, la previsión del futuro implica cambios y retos específicos en la concepción de lo académico, lo empresarial y lo laboral que queremos dilucidar. Una Semana para TIC es un evento de la Biblioteca EPM que cuenta con el patrocinio del Grupo EPM y la alianza para este año con las siguientes instituciones: Corporación Macaya, Universidad Nacional de Colombia, Confama, Ruta N, CTA, Universidad de Antioquia, EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, Interacpedia, ITM, Politécnico Gran Colombiano y la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con su programa Medellín Digital y Sapiencia. Uno de los grandes retos que ha surgido con la 4ª revolución industrial es la adquisición de autonomía a nivel educativo, organizacional y personal, la capacidad de autogestión y autoorganización. Para ampliarnos este gran reto nos acompaña el profesor e investigador Erwin Fabián García López con la conferencia titulada Autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida, indispensables para lograr las habilidades y competencias necesarias del presente y el futuro. Erwin Fabián es docente e investigador en el Observatorio de Juventud OBJUN, magíster en educación, coordinador del proceso de investigación Acción sobre Educaciones sin Escuela y Educaciones Verdaderamente Alternativas desde 2009. Ha acompañado la formación en cursos sobre autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Erwin, bienvenido a la Biblioteca EPM, bienvenido a Medellín. Mira, por acá están las... Con mucho gusto. ¿El micrófono? No, si quieres te puedes sentar allá, sí, no hay problema. ¿Y allá también puedo? Sí, claro. Gracias, buenos días, muy amable. Nuevamente, gracias a las personas que nos invitan. Gracias a las personas de la Biblioteca EPM, gracias a Andrés Felipe, a Lisette, a Elizabeth, a Víctor Hugo, muy interesante ahora conversando con Víctor Hugo, tratando de entender por qué estamos aquí, por qué nos invitaron. Muchas gracias, muy amables.
también un poco preguntándole a Andrés Felipe y a Víctor Hugo hasta dónde podemos ir en algunas de nuestras impertinencias que podemos cometer acá, y más ahora que hay tantos aparatos digitales que los graban a uno. Y les contaba que hace un par de años en un evento en Río de Janeiro no supe que estaban grabando de la manera que estaban grabando y dije algunas cosas impertinentes que después ha tenido unos efectos complicados, pero pues vamos a ver hasta dónde podemos provocar algunas reflexiones pertinentes. A mí me gustaría, para avanzar, preguntarles a algunas de ustedes, unas 2 o 3 personas, que nos digan ese título, en principio, ¿qué les genera? ¿Qué tipo de preguntas o consideraciones les genera? ¿Quién se anima como a decir, lo relaciono con tal cosa, o me gustaría que lo presentara desde esta perspectiva para ver de qué manera ya hacemos el vínculo? Víctor, gracias, buen día. Nos decía Víctor de la educación bancaria actual en el siglo XXI, ¿cierto? Y entonces nos invitó a esta charla suya donde se pretende esbozar esos esquemas de romper esos paradigmas de la educación bancaria y que nosotros retomemos. Aquí inclusive hay una madre que tiene ese modelo educativo donde rescata, saca a su niño de esas 4 paredes y comienza a profundizar con las competencias utilizando las herramientas digitales. Eso es lo que nos puede decir el título, Erwin. Bienvenido a Medellín, señor. Gracias, muy amable. ¿Quién más le provoca? Muy amable. ¿Su nombre es? Luis, gracias. Buenos días, mi nombre es José Antonio. A mí me inquieta realmente ya la forma de educación que deben tener las personas para estas nuevas tendencias. O sea, ya la educación tiene muchas posibilidades, ya el que no pueda estudiar pues es porque de pronto tiene no tiene muchas posibilidades de hacerlo a través de tantas opciones que hay, como la educación virtual, la educación a través de medios tecnológicos. Entonces, como esa parte, cómo se va a trabajar eso y cómo debe ser la educación para estas nuevas generaciones. Bien, gracias. ¿Alguien más se anima? Una mujer, ojalá, también. Allá hay una señora que quiere decir. Es indispensable el micrófono porque yo puedo hablar duro, soy santanderiano, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias. Mi nombre es Olga. Me suscita el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y la reestructuración que debemos hacer las personas para mantenernos vigentes en el mundo laboral. Por eso creo que esa autoorganización y educación autodirigida nos invitan a reconfigurar lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que aportamos en función de una permanencia en el entorno laboral y en la vida como tal también. Bien, entonces yo siento que lo que se ha planteado podemos conectarlo como con el propósito grueso que tiene esta presentación y estas ideas que hemos preparado para presentar ahora. Proponerles preguntas, ideas que contribuyan en la reflexión-acción indispensable para encontrar alternativas a la escolarización, escolaridad y enseñanza obligatoria. ¿Sí? Hay una manera de entender el relacionarse con el conocimiento que sigue siendo hegemónica, y es el de la escolarización, la escolaridad y la enseñanza obligatoria. Es importante tratar de subrayar esto para otras de las ideas, de los planteamientos que voy a presentarles, porque a veces pasamos demasiado rápido y muy por alto estos aspectos. O sea, seguimos creyendo que es normal, un poco para utilizar ese concepto que mencionabas, que lo podemos relacionar con el trabajo del profesor Paulo Freire, ¿sí?, de la educación bancaria. Seguimos creyendo que lo normal, que haya unos adultos
que saben qué es lo que tienen que aprender los niños y niñas y los obligan a aprenderlo, ¿sí? O sea, la mayoría de los seres humanos siguen creyendo eso, ¿sí? Esa es una realidad, ¿sí? Y ahora voy a tratar de demostrarles cómo el mundo corporativo, las grandes transnacionales empresariales, desde hace bastantes años dicen eso es una grave equivocación, ¿sí? Al punto que hoy en día están planteando que los títulos que surgen de la escolaridad obligatoria son obsoletos, ¿sí? No sé si ustedes ya algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer, de relacionarse con esos planteamientos que cada vez son más evidentes. La semana pasada en la cumbre de la educación de la revista Semana trajeron a unos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial precisamente a afirmar nuevamente esto. Es un tema en el que hemos venido trabajando en la Universidad Nacional desde hace varios años. O sea, ¿por qué el mundo corporativo está diciendo que los títulos son obsoletos? Y cada vez hay más evidencias que en diferentes campos disciplinares los títulos, hablamos ahora con Víctor Hugo y con Andrés Felipe, por ejemplo, Víctor Hugo tiene formación en sistemas. Hoy en día hay procesos de selección de personal de algunas grandes corporaciones empresariales transnacionales, donde el que presente un título de ingeniero de sistemas no tiene posibilidades de ingresar, ¿sí? O sea, ya esos programas de selección de personal dicen la persona que se ha sometido a la escolaridad obligatoria y a la enseñanza obligatoria durante prolongados periodos de tiempo ha sido afectada su creatividad al punto que no es suficientemente productivo para nosotros. Eso es, espero que sea, digamos, más sencillo de lo que ha sido en muchos otros lugares proponerles esa pregunta de reflexión, ¿sí? O sea, desde mis convicciones filosóficas, no necesariamente el mejor referente para intentar demostrar esto es el mundo corporativo, pero en términos de principio de realidad, pues la mayoría de las personas sigue pensando cómo vincularse a un trabajo remunerado, ¿sí? Y en términos prácticos lo que estoy describiendo es que no necesariamente para vincularse a un trabajo remunerado y a un buen trabajo remunerado el camino es la escolaridad y la enseñanza obligatoria. Bill Gates hace más de 10 años está proponiendo que se contrate por habilidades y competencias, que se contrate sin títulos, ¿sí? La primera vez que le oímos esto a Bill Gates, que fue hace un poco más de 10 años, nos llamó la atención y hemos empezado desde ese momento a rastrear qué es lo que está pasando. En el 2017, la vicepresidenta de talentos de IBM hablaba de el 15% de las contrataciones de su compañía en Estados Unidos no tienen título de 4 años, ¿sí? Y ahí aparece ya también una perspectiva de este asunto que es muy importante tener en cuenta, es cómo se han transformado los programas. No sé si algunas y algunos de ustedes ya tienen información o han tenido vínculo con lo que se conocen con los programas de microcertificaciones, ¿sí? Le hemos estado siguiendo la pista al profesor Alejandro Gaviria desde su posesión como rector hace pocas semanas y ha sido muy interesante porque varias de sus intervenciones públicas han sido relacionadas con decir más o menos lo siguiente: tenemos que demostrar a los jóvenes que una formación de pocos meses no reemplaza una formación de varios años en una universidad, ¿sí? Los programas de orientación profesional de los colegios de élite socioeconómica en las principales ciudades de Colombia cada vez reportan más que los jóvenes, hombres y mujeres, con esos capitales culturales, que no en todos los casos, pero en muchos casos tienen, y capitales en términos socioeconómicos, ¿sí?, han entendido que no vale la pena ir 5 años ni a los Andes ni a Harvard. No vale la pena ir. Que es mucho más efectivo vincularse a un programa de microcertificación, por ejemplo de Stanford, ¿sí?, que en 8 meses lo valida formalmente para vincularse al mercado laboral al nivel casi de un ingeniero, ¿sí?, en 8 meses o menos, ¿sí? Entonces,
que es parte de la discusión que estamos proponiendo desde la universidad en otros espacios, que está generando unas tensiones crecientes, y no es justo que le sigamos diciendo a las familias más pobres de Colombia que se sacrifiquen más, que se endeuden más, para que vayan a programas convencionales de 5 años, ¿sí? Y mientras tanto el profesor Luis Jorge Garay, uno de los economistas más importantes de este país, que ha estado en los últimos años estudiando este fenómeno de la movilidad social, especialmente en Europa, muestra cómo los europeos mediterráneos, jóvenes europeos mediterráneos, graduados de programas de doctorado en universidades mediterráneas, su principal fuente de ingreso es trabajar en las cafeterías, ¿sí? Es su último trabajo publicado, que llama Inmovilidad Social. O sea, lo que él vuelve a ratificar es que el mito de la educación basada en la escolaridad obligatoria como motor de la movilidad social es un mito, no es cierto, no es posible. O sea, si ustedes revisan los datos, la base de datos más robusta en Colombia de vinculación al mercado laboral, en la trayectoria por el paso por las instituciones de educación superior, la tiene el Ministerio de Educación, es el Observatorio de Asuntos Laborales del Ministerio de Educación. Cada vez más los datos del observatorio muestran que eso viene en declive, entonces es necesario que nos preguntemos más sobre qué es lo que está pasando en ese sentido. En el año 2011, el profesor Krugman publica un artículo donde muestra evidencias sorprendentes sobre lo que está pasando con el desplazamiento de los profesionales formados en universidades de élite en campos que se creía que no se podían ir a desplazar, ¿sí? O sea, uno de las evidencias que muestra el profesor Krugman en el año 2011 es cómo ya hay programas de computador, software, ¿sí?, que está excluyendo de la vida laboral a tareas que hasta hacía poco tiempo eran sofisticadas en el campo de las leyes, ¿sí? O sea, hoy en día hay software que pueden detectar asuntos específicos en el campo de las leyes, de los trámites jurídicos, que hasta hacía poco tiempo requería era un ser humano haciendo ese trabajo, ¿sí? Hoy en día muchas oficinas de abogados prestigiosas en el mundo utilizan estos software y ya no requieren de esos abogados que antes hacían la revisión de esas minutas, todo ese tipo de trabajo que antes se hacía, que eran abogados formados de facultades de élite, universidades de élite en algunos países. Les recomiendo mucho ese artículo del profesor Krugman. Según Glassdoor, Glassdoor, no sé si identifican, Glassdoor es uno de los portales más importantes en el mundo, más grandes, más robustos. El año pasado se estaba negociando Glassdoor, esas cifras impresionantes que no me caben en la cabeza. En octubre del año 2018, hace ya casi un año, algunos reportes que estamos revisando dicen que ya es casi un 40% más de ese número de empresas. Estas empresas que están ahí mencionadas estaban cada vez excluyendo más el requisito de los títulos universitarios para sus programas de selección de personal, ¿sí? Estoy tratando de buscar algún periodista que esté interesado en divulgar una tensión que hay en este momento en el caso de Hilton con los franquiciados Hilton en Colombia, porque algunos de esos franquiciados siguen exigiendo títulos y los dueños de la franquicia dicen que uno de los compromisos al firmar esos contratos de franquicia es cumplir los protocolos de selección de personal. Hoy en día la matriz de Hilton dice que para muchos cargos gerenciales ya no se necesita exigir títulos, se necesita demostrar las habilidades y las competencias, ¿sí? En marzo de 2014, marzo de este año, marzo 14 de este año, hicimos un foro en la Universidad Nacional precisamente en torno a estas preguntas de la pertinencia de los títulos, ¿sí? Contactamos a varias de estas compañías con presencia en Colombia y de forma extraoficial
representantes de 4 de estas empresas nos dijeron que no se iban a pronunciar oficialmente en el foro, que efectivamente ellos vienen cada vez excluyendo más el requisito de los títulos universitarios como parte de los procesos de selección de personal, pero que no van a entrar en conflicto con el gobierno colombiano, que sigue diciendo que hay que promover los títulos y que por lo tanto no se pronuncian públicamente. Pero esta es no hay que ser ningún investigador experimentado para buscar en la red cómo lo están haciendo. Eso hay suficiente hoy en día literatura. Durante la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación de 2015 en Doha, 15.000 expertos estaban allí. Solo el 39% de esos expertos consideró que las universidades de sus respectivos países están preparando adecuadamente a los estudiantes para el mundo del trabajo. El diploma universitario se está quedando obsoleto. Mercedes Mateo, que es una especialista en educación del BID, que estuvo la semana pasada en Bogotá. Ya les mencionaba el trabajo del profesor Luis Jorge Garay. Estamos construyendo una posibilidad de un proyecto que genere unas preguntas en un ejercicio transversal en la Universidad Nacional con el profesor Pablo Abril, es actualmente el vicerrector general de la universidad. Él dice: la misión de la Universidad Nacional es formar seres humanos para que vivan bien, no solo para que sean trabajadores, pero no lo está haciendo bien, ¿sí? En una reunión que teníamos la semana pasada nos decía que hay profesores que están publicando 90 artículos científicos al año, ¿sí? Yo no sé si esto lo está quedando grabado, yo no debería estar diciendo esto acá así, pero un poco la pregunta es, probablemente los profesores tienen ahí en la parte de atrás de la casa donde viven una fábrica de producir artículos, ¿sí? Y a qué hora están haciendo el ejercicio de la docencia, a qué hora están haciendo el ejercicio de estimular el aprendizaje y la construcción del conocimiento de los estudiantes, si están ocupados escribiendo artículos para mejorar su escala salarial y probablemente para seguir alimentando su egoteca como científico, pero ¿dónde está ese compromiso con acompañar a los seres humanos que implica tanta energía y tanto tiempo para ese proceso que menciona el profesor Abril de formar seres humanos para que vivan bien? Yo les preguntaba ahora a Víctor Hugo y a Andrés Felipe si de pronto podría ser hasta dónde podía ser pertinente que leyera estos testimonios. Les recomiendo mucho buscar los trabajos del profesor Alejandro Sanz de Santa María. Es un profesor muy interesante de la Universidad de los Andes. Plantea desde hace años unas reflexiones muy pertinentes. Es muy emocionante. A mí me gusta hablar mucho de las emociones. La construcción del conocimiento tiene que ver mucho con esa dimensión emocional, ¿no? Es muy emocionante oírle al profesor Alejandro Sanz de Santa María decir que se tardó 20 años como docente para descubrir cuál es la tarea principal realmente de un docente, y es conectarse afectivamente con los seres humanos con los que se relaciona. Él dice que las universidades no están haciendo lo que les corresponde porque no logran vincularse afectivamente con estos seres humanos. Los trabajos del profesor Alejandro Sanz de Santa María muestra cómo estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de los Andes, muchos de ellos importantes ejecutivos, están sufriendo, están rotos emocionalmente desde sus infancias, y la escolaridad obligatoria de élite por la que han pasado no le ha puesto atención a eso. Hace unos años, cuando empecé a saber de los trabajos del profesor Alejandro Sanz de Santa María, nos pusimos también la tarea de sistematizar relatos de estudiantes, de investigadores, de personas con las que trabajamos. Les voy a leer 2 testimonios. Esto es escrito por un estudiante de ciencias de pregrado con alto promedio académico. Yo solo viví con mi padre hasta los 5 años, cuando se separó de mi madre. Mi relación con él es bastante compleja porque es un hombre muy autoritario, exigente y violento. Esa fue la principal razón por la que él y mi mamá se separaron. Él la maltrataba tanto física como psicológicamente, pero él siguió presente en nuestras vidas, y a pesar de que lo quiero bastante, para mí él era y sigue siendo bastante dominante.
Siempre me sentía muy presionada por él porque siempre esperaba de mí los mejores resultados por parte mía y de mi hermana, porque cuando él estaba en el colegio siempre sacaba solo 10, era el mejor estudiante de su colegio. Cuando él se enojaba me asustaba mucho porque es un hombre que se deja llevar mucho por sus emociones. Solía regañarnos por cuestiones que para mí no eran para nada graves. No le gustaba que nos ensuciáramos cuando jugábamos, ni que perdiéramos o dañáramos los juguetes que nos compraba. Con él todo tenía que estar en perfecto orden. Por otro lado, ante mi madre, yo me sentía responsable porque ella trabajaba muy duro por mí y por mi hermana. Esto hacía que me sintiera muy presionada por ser la mejor, y por eso muchas veces dejaba de lado las cosas que realmente quería. Esto hizo que perdiera la pasión por aprender porque solo lo hacía por mi madre. Yo creo que eso afectó mi personalidad. Suelo ser una persona muy sumisa y dócil para las cuestiones escolares. Considero que no pude disfrutar muchas de mis cosas de infancia, cabalidad, porque era una niña que se sentía muy aburrida, que nunca se salía de los parámetros impuestos, y creo que todo esto era porque en el fondo me daba miedo. Yo nunca aprendí a montar el pasamanos o a andar en bici, porque como mencioné antes, mi papá era muy estricto. Él no quería ni que nos ensuciáramos ni que nos cayéramos, y a mí no me gustaba hacerlo enojar. Mi mamá en esa época trabajaba casi todo el día, y por eso el tiempo que pasábamos con ella era generalmente en la noche o los fines de semana, y lo usábamos para ver películas con ella, ya que solía estar muy cansada para salir. En cuanto a mi papá, él sigue siendo bastante exigente aún. Hoy esto es muy difícil porque él está estudiando una carrera a la par conmigo en una universidad privada y siempre está comparando su promedio o sus notas con las mías. Creo que es algo que realmente me afecta. Es una estudiante supremamente destacada en lo académico en el área de ciencias de la Universidad Nacional. Y ahora un poco para quizás de una manera hasta irresponsable pronosticar hacia dónde va ese proceso de vida, les leo este otro testimonio. El año pasado estuve en un intercambio, en unos asuntos familiares en Berlín durante 4 meses, y cada vez que salgo, una de mis tareas que más disfruto es conversar con inmigrantes. ¿Por qué se van de nuestro país? Especialmente con inmigrantes colombianos. ¿Por qué se van? ¿Sí? Y este testimonio que voy a leer desde hace años coincide con las causas principales por las cuales muchas personas se van de este país, en esa dimensión más profunda emocional. Escrito por un médico colombiano exitoso en Europa. Yo quería estudiar Derecho, pero mi madre no me dejó. Luego quise estudiar Psicología, pero mi padre no me dejó. Ambos me exigieron que estudiara Medicina. Hoy soy un médico exitoso, pero vivo aburrido, ansioso, deprimido. Tengo que tomar medicamentos para estar mejor de ánimo, pero vivo fuera de Colombia para estar lejos de mi familia autoritaria. El profesor Alejandro Sáenz de Santa María dice que la tarea principal de la institución educativa es conectarse con esa dimensión afectiva. ¿Cuáles son esas necesidades afectivas de los seres humanos? ¿Sí? Muchas veces las familias y las comunidades no lo logran hacer. Entonces necesitamos instituciones educativas que hagan esa tarea, pero entre más de élite sea la institución educativa, está más ocupada en formar profesionales en ciencias, como el del relato que le acabo de mencionar, o un profesional de la salud como el que le acabo también de leer el relato, que pasó por todas instituciones de élite. Éxito y sufrimiento. También le preguntaba un poco ahora a Felipe y a Víctor Hugo, ¿cómo puede esto sonar acá, ¿no? Pero, insisto, lo hacemos con la mejor intención para intentar profundizar la reflexión sobre el tema del aprendizaje, como lo planteé desde el principio. Un amigo exitoso empresario, famoso a nivel nacional y en la región, tuvo un problema de salud grave a los 40 años. Me confió hace pocos años que a los 47 años de edad recibió lo que considera el primer abrazo amoroso de su madre. Su madre siempre estuvo muy ocupada en el club de jardinería y su padre siempre estuvo muy ocupado en las empresas que tenía.
algunos meses me pide literatura sobre estos temas para compartir con amigos, empresarios exitosos que están sufriendo bastante. Yo me crié en el norte del Valle. Un amigo y vecino de la infancia en el Valle del Cauca se hizo empresario importante. Hace pocos meses se suicidó. Vivíamos en las casas continuas. Su madre y su padre lo maltrataban bastante física y psicológicamente. Le exigían siempre que fuera el primero del colegio. Siempre le exigían. Llegó a ser un empresario bastante destacado en el Valle. Hace pocos meses se suicidó. También hemos tenido interés de indagar sobre empresarios exitosos internacionales, como los que están mencionados ahí, Steve Jobs, Elon Musk, Angela Merkel, Bill Gates. Cada vez hay más evidencias de cómo sufren esos seres humanos y cómo generan sufrimientos en sus entornos. Y cada vez hay más evidencias de los que han permitido que se filtre algo de información de sus historias de vida, del sufrimiento que tuvieron en sus infancias, en sus procesos de crianza y los efectos que esto produce. Ya les mencionaba hace un momento el tema de las microacreditaciones, cómo ha venido esto creciendo, como esas alternativas aparentemente a la escolaridad obligatoria. Ahora lo hablábamos también atrás. No sé si ustedes han estudiado cuál es el origen de proyectos como Coursera. Cuando se mira en detalle cómo se origina Coursera, es principalmente del interés corporativo empresarial para reducir los costos y ser más efectivos en la formación de los empleados de las grandes corporaciones. O sea, si se tienen esas herramientas que reducen distancias, las plataformas digitales, ¿para qué los ingenieros de Monsanto tienen que ir hasta la Universidad Técnica de Berlín o hasta Stanford a formarse si se puede hacer a través de estas plataformas digitales? Rápidamente el mundo corporativo ha ido desechando esas herramientas porque encuentran que es más escolaridad obligatoria. O sea, lo que hoy en día conocemos como educación virtual es más escolaridad obligatoria, ¿sí? Que pasa por el lenguaje no análogo, que pasa por el lenguaje digital, pero es más escolaridad obligatoria. Es alguien que cree que sabe todo lo que los otros tienen que aprender y los obliga a que lo aprendan. Eso es, aquí probablemente estamos personas que nos lo hacían obligar, no era con la tablet, sino que era con la regla, ¿sí? Pero ahora lo obligan también con la tablet, ¿sí? O con el dispositivo digital. Ahí creo que tenemos una tarea por hacer para diferenciar, porque las microacreditaciones, las microcertificaciones son un proceso que se diferencia de la educación virtual, principalmente que reproduce la formación esa convencional de larga duración, porque las microcertificación, como les mencionaba hace un rato, son ya programas mucho más específicos, de mucho más corto tiempo, ¿sí? Y algunos de ellos ya empiezan a incorporar otras formas de aprendizaje que no necesariamente pasan por la enseñanza obligatoria, donde cuentan más con la capacidad propia, la iniciativa propia, el entusiasmo propio de los seres humanos involucrados en esos procesos de aprendizaje. Un dato que de pronto puede ser útil: los Andes y la Javeriana ocupan el 80% del mercado nacional de los cursos masivos en línea, con más de 700.000 estudiantes. La primera tiene alianza los Andes con Coursera y la Universidad Javeriana con el programa EDX, que es de la Universidad de Harvard. Según un informe del 2007, este es una plataforma que estudia todo el tema de recursos humanos. El 95% de los gerentes de recursos humanos están interesados en la formación de microcredenciales de sus trabajadores, porque les parece mucho más ágil. El 95% hoy en día de los programas de recursos humanos de grandes compañías están interesados en esa formación específica, ¿sí? O sea, cada vez más reducen el interés en las especializaciones, maestrías, en esos programas de larga duración, de posgrado de 2 años o los programas de pregrado de 4 años y demás.
Pusimos esto de Institución Universitaria Digital de Antioquia porque encontramos un artículo reciente que habla de cómo la Institución Universitaria Digital de Antioquia está masificando la formación virtual en Antioquia, ¿no? Y al mismo tiempo eso cómo está coincidiendo con un tema que se trató de mantener oculto durante algunos años recientes, y es el decrecimiento progresivo de la matrícula en las universidades privadas, ¿sí? O sea, hay una preocupación que ya no se pudo mantener en confidencialidad en los comités de decanaturas y de vicerrectorías y rectorías de las universidades privadas, pero hay programas, este año hay universidades privadas de élite que han reportado reducción de su matrícula hasta el 60% en algunos de sus programas, ¿sí? Y eso coincide con aspectos, entre otros, que les he mencionado. Por ejemplo, jóvenes de colegios de élite socioeconómica que ya no les interesan los programas tampoco en las universidades privadas de élite, los programas convencionales, ¿sí? Tenemos una discusión ahí en curso con el profesor Leopoldo Múnera, es un profesor bastante destacado de la Universidad Nacional, que pues es uno de los acompañantes, animadores de todo este movimiento nacional por la defensa de la educación pública, y un poco lo que le venimos proponiendo a ese proceso desde hace unos años, que no se puede seguir entendiendo solamente educación como escolaridad obligatoria, ¿sí? Las políticas públicas educativas en Colombia no pueden ser solamente promover la escolaridad obligatoria. La responsabilidad del Ministerio de Educación de Colombia como garante de la construcción y la ejecución de las políticas públicas educativas no puede estar solamente fundamentada en la escolaridad obligatoria. Es necesario explorar otras formas de aprendizaje que no pasan por ese tipo de maneras que por largos periodos de tiempo nos han hecho creer que es la única forma de hacerlo. Ya lo mencionaba hace un momento, la mayor parte de la educación en plataformas digitales sigue basada en escolarización, escolaridad y enseñanza obligatoria. Entonces, ¿qué alternativas hay? Yo no sé cuántos minutos me queda, porque me parecería interesante poder dejar una buena cantidad de minutos para que ustedes presenten también sus consideraciones sobre lo que todavía no he llegado a los 10 minutos. Alguien me dijo, ¿todavía no he llegado allá? No, todavía no. ¿Todavía me quedan cuántos? ¿Me quedan 45 minutos? Sí, bueno, qué bueno. Pero parte de esos minutos los voy a… Hay un momento, espero pronto parar para ver qué consideraciones tienen. ¿Qué alternativas hay? Yo creo que este puede ser el momento. Antes de empezar a mencionarle algunas de estas alternativas, ¿en qué vamos? ¿Quién quiere presentar sus consideraciones sobre lo que he dicho hasta ahora? Ojalá con el mayor grado de sinceridad. Yo sé que la sinceridad está en desuso en esta sociedad, ¿no? Pero a mí, Andrés Felipe, Víctor Hugo y las personas que nos invitaron dijeron que podíamos acá, pues, tratar de promover este tipo de posibilidades, un poco de conversación más sincera. Con toda la sinceridad, si consideran que es muy descabellado lo que estoy diciendo, díganlo, y aquí yo trato de decirles por qué no. Ya te lo pasan, ¿no? Sí. Buenos días, el nombre mío es Darío Ernesto Gerena. Yo comparto, señor, Darío Gerena, sí, yo comparto muchas de las cosas que estás diciendo ahí, algunas, otras no tanto. Si yo, por ejemplo, voy a viajar a Bogotá y llego al aeropuerto y veo entrar al piloto de pronto con vestido, con un sombrero, alpargatas y un blue jean, posiblemente yo no me monto. Y si adicionalmente me dicen que ese piloto… Sí, no importa, estoy hablando de un piloto. Entonces, si adicionalmente me dicen que ese piloto tiene, que estudió estudió en cualquier institución, créame que lo pensaría muchas veces. Yo preferiría un piloto que haya tenido una escolaridad, que haya pasado por la FAC, que se haya formado, que haya estado 5, 6, 7 años aprendiendo. ¿Por qué? Porque es mi vida y la de los demás que van ahí en el avión, que correrían peligro. Si yo tengo un hijo que tiene una enfermedad muy grave,
y lo tienen que operar del cerebro o alguna cosa. Yo digo, ¿quién es el que me lo va a operar? ¿Qué médico es? ¿Qué títulos tiene? Yo no se los suelto a cualquiera. Si adicionalmente voy a hacer una obra civil, que la inversión es muy grande, también, ¿quién es el que me la va a enseñar? Permíteme hacerte una interpelación y ya sigues en el uso de la palabra, ¿sí? Mira, no quiero meterme en más de los problemas que habitualmente me meto, entonces no voy a hablar de alguna obra de ingeniería por acá cerca, voy a hablar de una obra de ingeniería más cerca donde yo vivo, en Bogotá, ¿sí? Las muy sofisticadas obras de ingeniería de la vía y al llano la han hecho ingenieros con muy importantes títulos de muy importantes universidades, ¿sí? Se han caído varios de esos puentes, ¿sí? En mi familia hay varios médicos, hay médicos en mi familia hoy en día con un reconocimiento importante. Algunos de esos médicos en nuestras reuniones familiares dicen, si tal personita que obtuvo el título de medicina conmigo llega a tocarme cuando yo esté en una sala de urgencias, pido ayuda y que esa persona no me toque, porque a esa persona le entregaron un título de medicina sin saber lo básico sobre la medicina, ¿sí? Y aprovecho lo que dice Darío, y ya te sigo oyendo, para mencionarles el trabajo de Andrés Stern, ¿sí? Con esa intención, estos minutos, 60 minutos o lo que vayamos a conversar ahora es muy poco para poderles dar suficientes elementos de referencia a lo que hemos venido trabajando, la investigación que hemos venido haciendo, pero estupendo y una manera sencilla de conocer el trabajo de Andrés Stern, le recomiendo, hay uno de estos documentales que hace ahora BBVA, ¿sí? Donde recientemente, hace pocos meses, le hicieron una entrevista de unos 50 minutos a Andrés Stern, y él menciona lo de los pilotos, ¿sí? Él menciona lo de los pilotos, ¿sí? Y cómo él se ha montado en aviones pequeños, pero de pilotos que no tienen certificación, ¿sí? Que se ha sentido más confiado con ellos que con otros, por un aspecto que él permanentemente trabaja y que ha trabajado su padre Arnold Stern, que es el responsable de la teoría de la formulación, una teoría que le cae, que es muy incómoda para los educadores artísticos, porque Arnold Stern en su centro de investigaciones en Francia ha demostrado que no se necesita educar artistas, o sea, lo que menos se necesita es educar para ser artista, que eso es innato a los seres humanos, que eso está en las tripas, ¿sí? Él no lo dice así de esta forma tan coloquial como yo lo estoy planteando, pero que no hay necesidad de educar. Entonces, no me aguanté las ganas de interpelarte un poco, Darío, porque precisamente parte de estos trabajos, ¿sí? Tienen que ver con que el aparato de la escolaridad obligatoria, que no solo sucede en la institución educativa, que principalmente sucede en las familias y en las comunidades, ¿sí? Destruye el entusiasmo, la motivación intrínseca de los seres humanos por el aprendizaje, por la construcción del conocimiento. Te seguimos oyendo, Darío, gracias. No, básicamente era eso, muchas gracias. A mí me parece que de todas maneras la escolaridad es muy importante. ¿Qué sugeriría yo que se hiciera? Es que no fuera tan extensa. Me explico. Yo soy ingeniero civil y desde que tú vas a entrar a la universidad, entonces te dan clases de todo, de sistemas de acueducto, de alcantarillado, de edificaciones, en fin, que uno pudiera desde el principio saber la línea por la que se va a ir sería muy importante precisamente para cortar entonces la escolaridad de 5, 6, 7 años, en fin, eso me parece importante. Pero ¿por qué también es importante la escolaridad? Porque cuando tú vas ahí y el profesor es un tipo estudiado, que tiene experiencia, que ha estado en el campo, que esa experiencia es la que él te va a transmitir. Entonces uno va a la universidad, no solamente uno va a aprender muchas cosas, pero adicionalmente la experiencia de ese profesor, de esos profesores y de los demás compañeros. Yo he tenido la oportunidad también de estudiar en el SENA, donde se estudian oficios, y en los oficios es muy importante precisamente la experiencia de esa persona, de la que te está enseñando, y no solamente, por ejemplo, en el SENA tú practicas muchas cosas y las vives ahí, pero no puedes, es ahí donde aprendes a manejar una máquina, a cepillarla, a pintarla, pues es ahí en la escolaridad. Yo digo que lo importante es la forma, pero que la escolaridad se necesita, eso para mí es indiscutible. Era eso, muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Nancy Montoya. Profesor, mil gracias por su gran conocimiento y todo lo que nos regala. Pienso que cuando uno a un niño le mata las emociones, los sueños desde niño, ya lo está marcando para su vida diaria. Entonces no se trata de obligarlo a estudiar, sino que el niño con sus sueños puede realizar grandes cosas y ser una persona exitosa en el mundo. Mil gracias. Gracias. Cuando Darío nos comparte, hay otra persona que quiere, ¿sí? Cuando Darío nos comparte que es ingeniero, no me aguanto las ganas de contarle que hace pocos años yo entendí más por qué mi apasionamiento, y subrayo lo de apasionamiento, porque es que parte de lo que hace la escolarización obligatoria, y para referirme a lo que acaba de manifestar la señora, insisto que la escolaridad obligatoria y la escolarización obligatoria, y no hay tiempo para entrar en los detalles de qué entendemos en términos conceptuales, teóricos y empíricos por escolarización, pero tiene que ver con la reproducción de un pensamiento único, entre otros, con que las emociones hay que controlarlas, las emociones hay que reprimirlas, ¿sí? Las emociones hay que aguantarlas, las emociones no podemos relacionarnos con ellas, ¿sí? Entonces por eso subrayo el tema de apasionamiento por estos temas. Hasta hace pocos años caí en cuenta que este trabajo de investigación que venimos haciendo hace ya más de 10 años sobre temas de aprendizajes alternativos a la escolaridad obligatoria o alternativas a la educación, tienen que ver con que yo soy un hijo de un hombre autodidacta, que se hizo empresario, ¿sí? Yo soy sobrino de dos hermanos de mi padre que han diseñado, dirigido obras sofisticadas de la ingeniería, especialmente en el área de los hidrocarburos, y nunca pasaron por un colegio ni por una universidad, ¿sí? Esto para plantearlo también en relación con un poco la conversación que teníamos hace un rato atrás antes de iniciar esta charla, y es que a veces se nos olvida que necesitamos revisar más nuestra historia de vida, qué pasó en nuestros primeros años de vida para entender qué pasar más que lo que está pasando ahora, ¿sí? Si uno estudia, por ejemplo, qué le pasó a Steve Jobs en los primeros años de vida, no sé si ustedes han hecho esa tarea, les recomiendo mirar las biografías, sobre todo las no autorizadas, qué pasó en los primeros años de Steve Jobs, uno puede entender más por qué tuvo su obsesión por el reconocimiento, por el poder, o sea, la relación que tuvo en sus primeros años de vida con su madre, qué pasó con su madre, cómo, es muy interesante analizar eso. Entonces, si tuviéramos unas instituciones educativas, como lo dice el profesor Alejandro Sanz de Santamaría, que estuvieran dedicadas a conectarse con las necesidades afectivas, emocionales de los seres humanos, podríamos tener muchos mejores pilotos, muchos mejores ingenieros, pero que no estuvieran sufriendo, porque muchas de las tragedias que se producen en esas obras de ingeniería o volando aviones tiene que ver ya, no me voy a tener en eso, pero que cuentan esos relatos, esas investigaciones acerca por qué un piloto terminó cometiendo un error que produjo una tragedia, ¿no? Y eso cómo está relacionado con su historia de vida. Pero había una persona ya que quería también… Sí, gracias. Bueno, tengo varios elementos que quisiera sumar a esto que estamos comentando, porque lo primero que siento es que le estamos endilgando al sistema educativo responsabilidades que son de la familia y de la sociedad. Y pues creo yo que es una generalización innecesaria, porque si tuviéramos familias conformadas por seres más responsables, más conscientes, no tendríamos niños golpeados, abusados, etcétera. Y esos son los niños que llegan a la escuela y luego se gradúan y luego son profesionales, etcétera. Pero también hay niños que son muy bien criados, protegidos, amados y también hacen muy bien su trabajo. Entonces, primer elemento es responsabilidades sociales y no solamente responsabilidades de la escuela. Segundo es que creo yo, como dijo el señor ahorita, la escuela es importante, el sistema educativo es importante
si tuviera mejores maestros. Y creo que también estamos de acuerdo en que la formación de maestros en Colombia y en otros países tiene muchas opciones de mejora. Formar maestros que sean capaces de desarrollar habilidades intelectuales, habilidades relacionales, habilidades sociales, no solamente maestros que formen en contenidos. Entonces, pues creo que también en eso llegamos a un acuerdo. Y cuando se habla del mundo laboral, de que necesitamos personas competentes, personas con habilidades, pues la pregunta es: ¿competentes para qué y con cuáles tipos de habilidades? ¿Y quién se las va a enseñar o cómo las van a desarrollar? Creo yo que no es por autoformación que uno desarrolla todas estas habilidades. Y finalmente quisiera hablar de las certificaciones, microcertificaciones en competencias, que hoy tenemos muchas, pero quiero preguntarme si específicamente las que conozco, que son del SENA o de otras entidades, no terminan siendo un título más, pues solamente que se llaman distinto, porque vuelvo a preguntarme realmente cuáles son las habilidades que están detrás de una competencia laboral X, y si tenemos maneras de evaluar esas habilidades, maneras de tener la certeza que nos pide el Señor de que así tenga poncho y sombrero es un buen piloto, o que sepa hacer una cirugía, porque hay muchos tipos de conocimientos que son altamente especializados, que son altamente riesgosos, que efectivamente creo yo necesitan una licencia, llamémosle social, para poder ejercer esas profesiones, y que hoy las tenemos mal distribuidas. Sí, estamos de acuerdo en que hay médicos que no deberían tener su título de médicos, abogados que no podrían ejercer, maestros que no podrían ser maestros, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Considero que has dicho elementos bastante relevantes. El último estudio que he revisado, no sé si hay uno más reciente, hecho en la ciudad de Bogotá, sobre motivaciones de los maestros y maestras de las escuelas públicas de Bogotá, dice que el 52% de los maestros y maestras no quieren ser maestros en las escuelas de Bogotá. Estuve conversando sobre este trabajo con uno de los responsables y me decía: mire, yo le voy a ser sincero, Erwin, si usted hace buena parte de esas entrevistas, muy probablemente el porcentaje se sube alrededor del 70%, ¿sí? Pero no era posible ir a mostrar un porcentaje tan alto. Y yo creo que en ese 30% y más, o ese 40%, hay seres humanos que están salvando la vida de otros seres humanos, ¿sí? Y si te entendí bien, o sea, desde esa perspectiva que mencionas social, o sea, la institución educativa, y como lo dice el profesor Alejandro Sanz de Santa María, tiene una responsabilidad en ese sentido, ¿sí? O sea, parte de la discusión crítica acerca de la escolaridad obligatoria como único camino, ¿sí? Tiene que ver con que invisibiliza, no permite observar procesos comunitarios, familiares y comunitarios que están acompañando las dinámicas de aprendizaje de sus niños y niñas, jóvenes, de manera amorosa, cuidadosa y dando resultados también académicos sorprendentes, ¿sí? Yo creo que este fenómeno que se conoce como la educación en casa hay que observarlo con mucho más detenimiento. Efectivamente tiene unas ventajas, tiene unos riesgos importantes. En unos artículos recientes que publicamos hablamos de los peligros en términos de los dogmas religiosos y políticos que se reproducen en lo que se llama la educación en casa, ¿sí? Pero hay una cantidad de experiencias que son muy, muy interesantes. A mí no me parece que sea lo más conveniente para mostrar que algo es pertinente, justificarlo desde estos referentes de éxito, pero desafortunadamente vivimos una sociedad donde la mayoría de las personas cree que lo que hay que ponerle atención es lo exitoso, y entonces en ese sentido voy a darles este dato.
hace más o menos unos 12, 14 años, los estados en Estados Unidos abrieron una casilla. Usted sabe cómo son estos norteamericanos, siempre dispuestos a medir, ¿no? A cuantificar a sus estadísticas. Entonces abrieron una casilla para las personas, los jóvenes que presentaban las pruebas en ciencias básicas, que la casilla es: usted se educó en escuela, usted se ha educado sin escuela, en el famoso homeschooling ahora, ¿no? Y entonces hace más o menos 14 años muchos estados empezaron a poner en el formulario de las pruebas de ciencias básicas esa casilla. Hoy en día, universidades como Stanford, como Harvard, como Yale, tienen programas especiales para ir a cazar a esos jóvenes, ¿sí? Y eso no es un propósito altruista. Lo que pasa es que están viendo ahí probables premios Nobel. O sea, son jóvenes que no pasaron por la escolaridad obligatoria y han tenido resultados extraordinarios en las pruebas de ciencias en Estados Unidos, lo que conocemos nosotros como más o menos las pruebas estatales, ¿sí? Entonces hay oficinas ya en algunas de estas universidades que están buscando a esos jóvenes y van a pedirles que vengan a sus campos. Tal vez no me voy a detener en lo que más me interesa a mí, que son los casos de jóvenes que le dicen a los representantes de estas universidades muy importantes: nosotros ya aprendimos a aprender sin escuela, no nos interesa ir a Harvard, ni nos interesa ir a Yale, nosotros vamos a seguir aprendiendo por nuestra cuenta. Son los menos, ojalá crezcan cada vez más. Pero hay otros jóvenes que le dicen: bueno, vamos, pero en las siguientes condiciones, ¿sí? Les ponen condiciones a los representantes de las universidades. Y hoy en día, uno de los factores que está flexibilizando a universidades como estas, que ya tienen programas bastante flexibles, son la incorporación de estos jóvenes que han aprendido a aprender por su propia cuenta, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso bastante mencionado desde hace unos años en estas redes en las que participamos de investigación en las educaciones alternativas, y es un joven que el próximo año le van a entregar, la Universidad de Harvard le va a entregar un título de doctor en química, ¿sí? No ha asistido a una sola clase, ¿sí? Él, cuando le invitaron a estar en la universidad, dijo: yo no asisto a clases, no me interesan las clases, yo lo que quiero ir a donde mi ídolo, premio Nobel de química. Y él lo que hace es, voy a decirlo en forma un poco exagerada, caricaturesca, es cargarle el maletín hace más de 2 años y medio a su ídolo profesor de premio Nobel de química, y el próximo año le entregan a ese muchacho un doctorado en química porque ha cumplido todos los requisitos que su ídolo profesor dice que tiene para ser un doctor en química, ¿sí? Y ese ha sido su proceso de doctorado en unas universidades de élite en el mundo, ¿sí? Esto para seguir demostrando, ¿sí?, que la escolaridad obligatoria, o sea, obligar a los seres humanos a sentarse, así sean en aulas muy sofisticadas, durante muchas horas, sin preguntarles qué es lo que realmente quieren en ese momento, no es el camino más adecuado. Entonces, de acuerdo, o sea, los maestros salvan vidas, y principalmente lo que debería estar haciendo la institución educativa es preguntando de cómo se salvan las vidas, ¿sí? No necesariamente preguntándole la tabla de multiplicar o la tabla periódica o cómo se resuelve una ecuación, cómo se hace una derivada, porque hay asuntos mucho más importantes que luego también podrían relacionar lo otro, y es eso fundamental. Yo no sé cuántos minutos quedan, por favor. ¿25? ¿Sí? Es hasta las 10:30. Ah, sí, bueno, buenísimo, bueno. Hemos optado en algunas de estas presentaciones como presentar esos trabajos y esos nombres, porque algunas personas dicen: bueno, pero ustedes ¿por qué llegaron a eso? ¿Sí? Ahora hablábamos con Víctor Hugo, que tiene un trabajo muy interesante, lo que nos estaba describiendo, y él, Víctor Hugo me corrige si lo recuerdo bien, él decía: pero yo no entiendo bien por qué los colombianos, que es una pregunta que muchas personas se hacen, teniendo tantas posibilidades que tenemos, tantos recursos, ¿por qué no aprovechamos todo esto?, ¿no? Y esto me permite subrayar nuevamente lo que ya he venido diciendo, o sea, muchas y muchos somos hijos de unas formas de crianza y de una escolarización obligatoria que nos dijeron: tiene que dormir ya tiene que acostarse ya no puede seguir jugando, tiene que llevar el pelo como yo le digo, ¿sí? Come a la hora que yo le digo, ¿sí? Tiene que pedir permiso para ir al baño, ¿sí? Usted tiene que repetir yo lo que le dije que tenía que aprender,
¿sí? Pues los seres humanos que hemos tenido esos procesos se nos dificulta aprovechar lo que tenemos. ¿Qué es lo que el mundo corporativo empresarial más grande viene diciendo? Los seres humanos que han estado sometidos a ese tipo de procesos han perdido buena parte de su creatividad, y el mundo corporativo lo que necesita son seres humanos creativos, ¿sí? ¿Cuáles son una de las características, por ejemplo, de estos seres humanos que para mí su proceso de vida no es el deseable, pero que se volvieron famosos, grandes empresarios, fueron también transgresores de la escolaridad obligatoria? Ustedes van a encontrar en la mayoría de los grandes empresarios en el mundo, de toda esta generación de hace 20 años para acá, que se fueron de las universidades. Yo les recomiendo, por ejemplo, que en clave de esto que les estoy planteando y lo que estamos conversando, vuelvan a leer el famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, ¿sí? Y lo que dice Steve Jobs es: transgredan a los muchachos, transgredan, ¿sí? Pues le faltó poco decir, claro, estaba recibiendo el honoris causa, entonces pues no era políticamente correcto decirlo, pero decirlo: váyanse de esto, váyanse de esta universidad, ustedes pueden aprender mucho más por fuera, como él se fue de la universidad, como él se fue, ¿sí? Víctor Hugo. Profe, a partir de esta conversación me surge la inquietud de: ¿necesitamos que más creatividad, o será que esto del autoaprendizaje, el autoorganizarse, el salirnos del esquema educativo y pensar en nosotros, en formarnos como individuos a través de aprendizajes propios, requiere de inteligencia excepcional, y de pronto eso es lo que nos falta? Más que creatividad, ¿será que necesitamos esa inteligencia excepcional? Gracias, Víctor Hugo. ¿Quién de ustedes ha revisado algo del libro del concepto del continuum? ¿Alguno sabe que hay un trabajo que llama el concepto del continuum? ¿No? Yo les recomiendo de todo corazón que lo busquen y lo estudien. John Holt, creo que aquí no lo mencionamos, John Holt, que es uno de los referentes más destacados de lo que se conoce como la educación en casa en el mundo anglosajón, dice que si hubiese un libro que pudiera transformar el mundo, sería el concepto del continuum, ¿sí? El concepto del continuum nos da elementos contundentes para entender que los seres humanos nacemos con todo lo que necesitamos, con todo, ¿sí? Los que están acá, que son madres y padres, ¿han visto alguna vez a un bebé que acaba de salir del canal vaginal reptando para buscar el pezón de la mama de la madre? ¿Sí? Yo he estado cerca a las corrientes de la crianza con apego, la crianza respetuosa desde hace bastantes años, y aún así cuando me dijeron esto yo no creía, entre otras cosas porque tal vez no quería reconocer que había cometido el error de, yo ayudé a salir al hijo mayor y a la hija también del canal vaginal, corté el cordón umbilical del hijo cuando nació, el hijo y yo cortamos el cordón umbilical de la hija, o sea, su hermana cuando nació, con la compañía de un ginecobstetra, ¿sí? En casa, en la cama donde dormíamos, ¿sí? En el primer nacimiento, el del hijo mayor, ya 16 años y medio, el ginecobstetra llegó más o menos a tiempo. Pero en el segundo llegó 5 minutos antes, no alcanzó a llegar su asistente, yo fui el asistente ahí sí todavía mayor del ginecobstetra. Pues lo que hicimos fue poner al bebé, al hijo, en la teta de la madre. Y entonces, claro, yo no quería reconocer ese error, estoy exagerando, esa averiación que le hice al hijo por haber impedido que él mismo buscara cuando quisiera la teta, y me tuve que ver un video sobre eso, de cómo un niño sale del cajón, del canal vaginal, lo ponen en la panza y cómo el bebé repta para llegar a la teta.
O sea, nosotras y nosotros nacemos con todo lo necesario. Lo que necesitamos es que nos acompañen, ¿sí? Yo logré persuadir a la mamá del hijo, la primera vez que fuimos a una piscina, yo logré persuadir a la mamá del hijo que me permitiera que sucediera esto que les voy a describir. Claro, yo había leído antes cuántos segundos tenía para ir a sacar al hijo de la piscina de 3 meses y medio antes de que broncoaspirara, ¿sí? Y entonces, afortunadamente solamente estaba en la piscina, el piscinero, le pedí el favor que no fuera a intervenir, ¿sí? Había una señora y le dije que por favor no fuera a intervenir, y el bebé de 3 meses y medio se fue hasta el borde de la piscina. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los adultos? Se va a ahogar y lo quitan, ¿sí? El bebé llegó hasta el borde de la piscina, encontró que ahí había un límite, él mismo hizo conciencia que había un límite y empezó a jugar al borde de la piscina, ¿sí? En ningún momento intentó suicidarse, en ningún momento. Si ustedes revisan el trabajo del concepto del continuo, nos muestra suficiente evidencias de muchos tipos por qué eso puede suceder con todos los seres humanos. O sea, Víctor Hugo, no son seres humanos excepcionales, no. Todos los seres humanos tenemos esas posibilidades. Lo que pasa es que vivimos en unos medios que se nos atrofia. Y no por mala intención, o sea, no hay mala intención de nuestras madres y nuestros padres y los contextos de cuidado y los contextos comunitarios. Es un largo proceso de complicación social que ha hecho creer que es a través de la fuerza, la imposición, el autoritarismo y el maltrato que se logra generar los aprendizajes necesarios por la vida, y es el camino contrario el que tenemos que volver a retomar, ¿sí? No voy a decir cosas que probablemente pueden ser más problemáticas en términos de por qué el mundo corporativo le interesa eso, pero hasta el mismo mundo corporativo empresarial lo viene diciendo. Ellos se dedicaron a estudiar, por ejemplo, el proyecto Cero de la Universidad de Harvard, hace más de 50 años, un proyecto muy interesante de investigación sobre aprendizaje que ya demostró con evidencias contundentes cómo la enseñanza obligatoria, cómo los supuestos de la escolaridad obligatoria maltrataban la creatividad, reducían la creatividad. Y creatividad en términos de ser capaces de autodeterminar una mejor construcción como sujetos. O sea, en términos de lo que dice el profesor Pablo Abril, vicerrector general de la Universidad Nacional, es cómo logramos ayudarle a los seres humanos para que vivan mejor, para que vivan bien, ¿sí? O sea, tenemos el equipamiento para poder hacer eso con compañía. Les recomiendo mucho el trabajo el agujero en la pared de Sugata Mitra. Algunos de ustedes ya se han relacionado, los que están cercanos al tema de educación, más directamente con Sugata Mitra. Es muy interesante revisar. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración sobre el trabajo de Sugata Mitra? Bueno, mi nombre es Alejandra Castro, soy mamá, educo sin escuela, tengo un hijo de 5 años y a partir de la intervención que hiciste ahora, quiero pues como mostrar un testimonio de lo que ha pasado, por ejemplo, con mi hijo de 5 años. Nunca ha sido escolarizado, nunca ha ido a una guardería y el aprendizaje es tan natural como aprender a hablar. O sea, yo no tengo que pararme al frente de un tablero y enseñarle a mi hijo las vocales y no, simplemente aprendió a hablar. O sea, eso es espontáneo. Con el aprendizaje pasa lo mismo, si no matamos el entusiasmo hay aprendizaje. Y no he leído sobre el título del agujero en la pared, pero sí he leído de Andrés Ter bastante, y desde la neurociencia también se ha dicho que si no matamos el entusiasmo de las personas aprenden. O sea, simplemente es estar entusiasmado, pero toda la vida nos han matado el entusiasmo. Yo con solo ver a mi hijo jugando, por ejemplo, a los carritos, una cosa tan básica, y el juego es lo primero que nos quitan en la infancia, él entiende el mundo, la movilidad, entiende cómo funcionan los carros, sin yo ni siquiera sentarme a leerle un libro, o sea, simplemente lo acompaño o quizás ni lo acompaño y él entiende cómo funciona, cómo son las estructuras sociales, qué es lo que está pasando, porque un carro se le atraviesa a otro, o sea, y se hace preguntas. Y lo primero que cuando estamos escolarizados, el hacernos preguntas empieza a ser prohibido.
Y lo primero que debe hacer una persona cuando está en esos aprendizajes libres es no dejarse de hacer preguntas. Entonces, para mí, lo más maravilloso es ver ese aprendizaje libre y ser el acompañante. No sé, yo no me he convertido en la maestra de mi hijo, por ejemplo, soy la acompañante en ese proceso. Gracias. El indicador de logro de esta charla no es que ustedes terminen su vinculación con las instituciones educativas con las que están relacionados. Todo lo contrario, es intentar transformar esas instituciones, porque como bien lo decía la señora allá, necesitamos mejorar las instituciones educativas. Para muchos seres humanos no hay mejor opción que las instituciones educativas y necesitamos transformarlas, mejorarlas, ¿sí? Pero para transformarlas y mejorarlas necesitamos hacer unas reflexiones autocríticas que están siendo muy difíciles en las instituciones educativas. Hace 2 días una profesora también muy destacada de la Universidad Nacional, y subrayo lo de destacados porque también les quiero hablar con sinceridad. Hay algunos de estos profesores y profesoras destacados de la Universidad Nacional que llevaba yo varios años pidiéndole cita y no me habían dado cita. A partir de la información que crece, del decrecimiento de la matrícula de nuestras universidades privadas, que el mundo corporativo dice que los títulos son obsoletos, han empezado a darnos cita a algunos de estos profesores y profesoras destacados de la Universidad Nacional, ¿sí? Y una profesora, un trabajo muy interesante, muy dispuesta, dice ella, a aprender sobre educación, ella es doctora en otros temas, dice, le preguntamos, bueno, están construyendo un proyecto, gracias, están construyendo un proyecto, inicialmente lo llamaban de una universidad rural, ahora están hablando de un programa de educación superior rural, y le decía, bueno, ella decía, un equipo de doctores, ¿no? Todos son PhD de doctores de universidades, la mayoría extranjeros, muy importantes. ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos, para relacionarme con lo que acaba de decir la señora, hasta dónde están dispuestos a entender que no hay que enseñar? ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos a entender que hay otros seres humanos, ¿sí?, que pueden saber más que ustedes y que no tienen ninguna titulación? Porque si están dispuestos a preguntarse sobre esto, vamos a poder hacer un programa de educación superior rural realmente diferente. Si no, lo que vamos a reproducir es más de la escolaridad obligatoria. Víctor Hugo me decía que alguien por allá, sí, yo si quieren, porque ya me dicen que quedan pocos minutos, voy a pasar, quiero mostrarles un ejemplo también de forma muy rápida, resumida, pero un ejemplo de esto. Termino contándoles, por ejemplo, que Peter Gray, no sé si alguno de ustedes ha conocido los trabajos de Peter Gray. Peter Gray es un psicólogo dedicado al tema de educación hace bastantes años en Estados Unidos, defendía la escolaridad obligatoria y desde hace más o menos unos 15 años ha venido diciendo que hay que transformar la escolaridad obligatoria y cada vez más planteando reflexiones muy críticas desde su campo de investigación científica en el comportamiento humano acerca de los daños que produce la escolaridad obligatoria. Yo quería subrayar algo de lo que decía la señora un momento, yo termino acá, ya me callo nuevamente, y es que más o menos en el año 2009 me encontré en una reunión en Buenos Aires al profesor Alan Thomas. El profesor Alan Thomas, si quieren los que tienen dispositivo ahí lo pueden googlear. El profesor Alan Thomas es un referente muy importante en el aprendizaje de la lectoescritura, de la enseñanza de la lectoescritura, profesor de la Universidad de Londres. Y en el año 2009 lo oigo diciendo: me arrepiento de no haber desde hace años puesto atención a los estudios de neurociencia que demuestran que se le hace daño a los niños al obligarlos a aprender a leer y a escribir, ¿sí? Yo no voy a detenerme en eso, pero les recomiendo a los interesados en estos temas que rastreen esos trabajos, ¿sí? O sea, cada vez es más evidente que se le hace daño a los seres humanos al obligarlos a aprender a leer y escribir. O sea, una de las razones, las causas principales, y lo demuestran trabajos de investigación muy interesantes en el mundo, por los cuales hay analfabetas funcionales, es por esas prácticas de obligatoriedad para aprender a leer y a escribir, ¿sí? O sea, lo que demuestra el profesor Alan Thomas, dice, lástima que ya cuando me iba a retirar fue que descubrí esto, es cómo los seres humanos que se les permite aprender a leer y escribir a su propio ritmo, de acuerdo a sus motivaciones reales, a sus entusiasmos, a sus motivaciones intrínsecas,
pone ejemplos de algunos de los libretistas de estas series como Narnia. Varios de los libretistas de la serie Narnia, ustedes saben que son un equipo de libretistas, son un número amplio de personas que escriben libretos, son personas que en ese momento tenían 19, 20 años y empezaron a interesarse por aprender a leer y escribir a los 12 años, pero a los 19 años ya les pagaban por leer y escribir, por hacer libretos, ¿sí? Les recomiendo esas. Hace poco escribimos un artículo de esos cortos donde lo que tratamos de hacer es un paralelo comparativo rápido entre dos experiencias de universidades que les recomendamos estudiar. Una es la Escuela 42 de París y la otra es la Universidad de la Tierra de Oaxaca. Para no irme por las diferentes vertientes posibles, voy a leerles un poco unos párrafos que están en ese artículo. No tienen currículo, ni horarios, ni asignaturas, ni profesores. Tampoco exigen títulos anteriores ni los otorgan. El conocimiento no es entendido como disciplinas aisladas y además son gratuitas. La lectura y escritura académica formal no se considera relevante, ni es requisito para avanzar en el proceso de aprendizaje. No hay segregación etaria. Las personas se relacionan permanentemente de manera intergeneracional. Se aprende resolviendo asuntos concretos y reales de la vida. El conocimiento se construye de forma interdisciplinar y transdisciplinar. La vinculación al trabajo remunerado sucede desde el principio del proceso de ingreso a la universidad. El aprendizaje está basado en verdaderas motivaciones intrínsecas de las personas participantes. La evaluación resulta de los procesos y resultados verificables en la solución a temas concretos que realmente necesitan las personas y organizaciones. La autoridad no se impone, se construye mediante el proceso cotidiano de validación del saber y la experiencia de las personas involucradas. Prima la autoorganización del aprendizaje y la educación autodirigida. También hay grandes diferencias filosóficas y políticas entre estas dos universidades. S42 promueve la competencia exacerbada y la exclusión en el proceso de aprendizaje. Considera necesario seleccionar a los más capaces. Los estudiantes y otras personas involucradas que no tengan las condiciones para responder a la velocidad de exigencia de las corporaciones empresariales que financian los proyectos de aprendizaje no pueden continuar. Ya circulan reportes donde se informa de niveles de autoexigencia de estudiantes y otras personas vinculadas a esta universidad que están generando daños en su salud física y mental. Se menciona de crecientes grados de consumo de sustancias que impiden dormir para lograr mantener sin interrumpir ritmos de trabajo continuos de 48 horas y más. Por el contrario, la Universidad de la Tierra considera que el aprendizaje es un proceso permanente de acciones comunitarias, sociales, cooperativas y solidarias, que exigen incluir a todas las personas interesadas en estas perspectivas del conocimiento. Explora de manera permanente medios para evitar la competencia, la no exclusión. Sus proyectos son con organizaciones indígenas, campesinas y sociales, con artesanos, con pequeños productores. Consideran que el propósito principal de la universidad es aportar al buen vivir dentro de la perspectiva filosófica de los pueblos originarios. Tiene como propósito hacer resistencia y disidencia a la cultura capitalista hegemónica. No creo que haya necesidad de decirles con cuál me identifico más, pero son dos universidades. La Escuela 42 ya está en 13 países, está llegando a Colombia. La Universidad de la Tierra nació en Oaxaca, en México, y ya está en 7 países, y son demostraciones concretas que podemos entender el aprendizaje y la educación de formas radicalmente diferentes. El señor quiere intervenir. Bueno, con los buenos días, quisiera decir que desde luego estoy de acuerdo con muchos de los razonamientos que usted aquí nos expresa, y debo decir, como maestro en formación de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, que en primera instancia debo estar de acuerdo con que es posible la educación sin escuela, porque en última la educación atraviesa todo el campo social, está en todos los ámbitos de nuestra existencia, en tanto es un proceso de influencia de A sobre B, de un sujeto sobre otro, que por eso no lo debemos confundir en ninguna instancia con lo que son los procesos de formación. Inclusive por eso diría yo que es errado decir autoformación, porque es que la formación es en sí misma ya eso que nosotros hacemos con esos contenidos que nosotros recibimos desde afuera, con esa influencia, es un proceso de transformación interna.
De cualquier manera no podemos reducir la escuela única y exclusivamente a la apropiación de contenidos, o más bien a la transferencia de contenidos, porque eso sería quitarle cualquier posibilidad a la escuela, porque es que tampoco la podemos destruir. Y debemos entender más bien la escuela como ese lugar donde se va a que se posibilite la producción y la construcción del conocimiento. Y la construcción del conocimiento es también en tanto una construcción social. Nosotros ya vinimos a un mundo que ya estaba interpretado, que ya estaba construido, que ya tenía un lenguaje, una manera de comunicarnos. Y de cierta manera, en la familia, en la educación, vamos a que nos inserten en esa cultura. Pero la escuela tiene un papel fundamental. Y el maestro de hoy debe tener un papel fundamental. Y es el de decirle al niño, a la niña, al joven, que tiene que hacerse consciente de una condición que atraviesa su existencia. Y esa condición que atraviesa su existencia es un inacabamiento, una indeterminación, una indeterminabilidad, porque es que el sujeto está cambiando constantemente, las circunstancias están cambiando constantemente, por eso no se puede hablar de una escuela en últimas, la escuela tiene que ir cambiando, porque el sujeto va cambiando también. Cuando yo llegué a la Universidad de Antioquia, después de haber leído mucho, de haberme construido la historia, de haber leído varios libros, decidí estudiar ciencias sociales y creí que iba a llegar a la Universidad de Antioquia simplemente a recibir un certificado, porque es que yo ya sabía ser profesor, lo venía haciendo desde los 15 años, cuando dirigía escuelas de fútbol, y me estrellé, porque encontré en la universidad grandes maestros que me hicieron reconocer algo que deberé reconocer para toda mi vida, y es mi completa ignorancia. Encontré seres que me hicieron darme cuenta de esa realidad, que era profundamente ignorante, y que el profesor en ese momento tenía la posibilidad de transmitirle eso, de influenciar en esas personas, de generar reflexiones como las que yo suscité, no solamente en mí, sino en 25, 30 personas que estábamos ahí. No es que la escuela deba desaparecer, yo estoy de acuerdo, la educación no debe ser obligatoria, es qué clase de escuela tenemos, esa es la discusión, qué clase de escuela tenemos, y es mucho de una lucha política, porque ya muchos maestros lo han dicho, léase Paulo Freire, pedagogo brasileño, hace mucho rato que hay una lucha política, por empezar, porque la infraestructura escolar debe ser otra. Los niños de los barrios populares en la ciudad de Medellín llegan a escuelas que escasamente tienen unos salones y un patio de 70 metros cuadrados donde se recrean 700 niños, eso es imposible, ¿qué recreación hay posible ahí? Y hablamos todo el tiempo de una educación integral, sin la posibilidad de canchas de fútbol, de piscina, de pista de atletismo, de equitación, de teatros de música, para que el muchacho se piense en un laboratorio de medicina, de biología. Por eso yo hablo, si es que eso no existe y si ha dicho que eso es necesario, es porque es una lucha política. No es que la escuela deba desaparecer, porque en la escuela yo me encuentro con el otro, y el otro también ayuda a ese proceso de determinación constante. Y esas escuelas, nosotros lo sabemos, que son las escuelas que yo niego allá en los barrios populares, no existe una de esas, sí existen en los niveles socioeconómicos más altos de la sociedad. Si usted se va para los niveles más altos de la sociedad, encuentra escuelas como las que yo acabo de describir, llámense Colombo Británico, Colombo Francés, Colombo Alemán, y todas esas que terminan en nombres con derivaciones anglosajonas. Es una lucha política también, y eso es algo que tenemos también que reconocer, para no terminar atentando contra la escuela, o contra la universidad, o contra esa infraestructura, que hace parte de la educación.
Yo no sé cómo estamos de tiempo, cómo es. Ya. ¿Ya? Bueno, muchas gracias al profesor por su intervención y ya debemos parar ya, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Era hasta las 10:30. ¿Ya? Entonces, Pero si le quieres dar pues con una... no, es una... Sí, yo Como para no dejarlo sí, yo cada vez que oigo mencionar, me había referido a una mención que se hizo de Paulo Freire. He tenido la oportunidad de estar cerca en los años anteriores a el debate muy interesante en Brasil de los educadores populares que siguen considerando que hay que defender la escolaridad y la institución educativa y la escolaridad obligatoria, y los educadores populares, que es una corriente creciente en Brasil que dice que hay otras alternativas, que no necesariamente todos los seres humanos deben ser obligados a ir a la escolaridad obligatoria. Y hay una conferencia que se llama la Conferencia de la Nueva Educación en Brasil, donde he tenido la fortuna de ser invitado ya en 2 ocasiones, que uno de sus propósitos de la conferencia es ponerlos a dialogar. Y una de las evidencias de ese diálogo y los resultados de ese diálogo desde hace unos años son lo que se conocen como las escuelas abiertas, realmente abiertas. He tenido la oportunidad de visitar escuelas abiertas en San Paulo y en Río de Janeiro, y es impresionante lo que es una escuela abierta. No sé si me puedo tomar 2 minutos para describir rápidamente esto. Yo le pedí a la persona que me estaba acompañando que me dejara solo ahí en la escuela durante varias horas, y entonces me puse en un rincón allá a mirar qué pasaba. Entonces son escuelas en las favelas, las puertas son abiertas, realmente abiertas, ¿sí? Efectivamente hay unos guardias de seguridad, pero los guardias de seguridad no verifican el ingreso de nadie, solamente están ahí para asuntos realmente graves, ¿sí? Entonces presencié situaciones como algunas personas con alto nivel de alicoramiento, con esas grandes cervezas allá brasileras, entrando a la escuela, ¿sí? Y hay un dispositivo pedagógico de estudiantes que entra en contacto con ellos, y profesores, entran en contacto, ¿sí? ¿Qué quieren hacer? Que si quieren ir a la biblioteca, que si quieren jugar, que si quieren sentarse a conversar sobre el consumo de alcohol, ¿sí? O sea, es una relación con la comunidad permanente. Presencié la llegada de unos muchachos, ¿sí? Tenían un aspecto de esos muchachos que podemos ver en muchas partes, también acá en Medellín, de los que no les interesa ir a la escuela, pero sí les interesa ir a jugar baloncesto allá dentro de la escuela. Y efectivamente llegaron a jugar baloncesto. Y hay un dispositivo pedagógico para jugar, los muchachos estudiantes de la escuela, a jugar baloncesto con ellos. Súper interesante ese encuentro, lo que vi durante varias horas. Y aún más interesante me pareció cuando una de las personas que me acompañaba me dijo: camine, lo acompaño para que vea qué va a suceder ahora apenas salgan ellos de la reja. Los muchachos que llegaron al colegio, que salieron de la reja, que no estaban dentro del colegio, salen luego de jugar un rato baloncesto, salen, giran a la izquierda y ahí hay una casa donde empiezan a pasarles armas. Entonces se meten armas en su cinto, ¿sí? O sea, ellos en un proceso de autorregulación dejan las armas en la casa de al lado y entran a jugar, y es una relación de ese tipo, ¿no? Esa es una escuela abierta. O sea, una escuela que está involucrada directamente con la comunidad. Necesitamos construir más de esas escuelas, porque para muchos de esos seres humanos, para esos muchachos que llegan armados hasta la esquina, antes de los machos más cercanos a la escuela llegan armados, necesitan un espacio que los atiendan con afecto, que los incluyan. Y hay evidencias y hay unas mediciones que muestran cómo algunos de esos muchachos han preferido volver a ese tipo de escuelas, Nuevamente muchas gracias por la invitación, nuevamente muchas gracias por este intercambio, y ojalá que haya otras próximas oportunidades. Gracias. Erwin, muchísimas gracias a usted por habernos compartido el conocimiento en esta mañana de hoy. Precisamente a las 11 de la mañana tendremos el conversatorio con universidades, donde las universidades vendrán a exponer de qué manera están enfrentando estos retos que ya nos planteó Erwin en la charla que pasó.
Agradecemos su intervención. Queremos también mandar un saludo a las personas que nos siguen por la transmisión vía streaming del Facebook de la Fundación. Hemos tenido conectadas más de 165 personas a la transmisión. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Los invitamos a que se tomen un tintico, una aromática, que